Bueno, muy buenos días a todos. No les veo a todas las caras, están todos con los videos apagados. Yo también voy a dejar apagado mi video por ahora para optimizar la conexión, obviamente. Bueno, lo que nos convoca hoy día, básicamente en este journal, es la revisión de este paper que envié en la semana, que es bastante interesante. Es del grupo francés, que fue publicado en marzo de este año, de hecho. Y obviamente por típico de estudio grande le ponen un nombre más o menos ostentoso. Este es el PROCOA, que básicamente lo que hace es evaluar la eficacia y la seguridad de la administración temprana de básicamente un complejo protrombínico de 4 factores. Llámese entre comillas octaplex, que no es exactamente octaplex el que ocuparon, pero más o menos como lo conocen en general, en en pacientes de trauma, básicamente, en riesgo de transfusión masiva. ¿Ya? Para dar un contexto un poquito del punto de vista del marco teórico, voy a partir diciendo que básicamente esto es súper relevante, dado que el sangrado severo, el trauma, todavía es un desafío. No se han encontrado las terapias más ideales, digamos, y un proceso bastante complejo para tratar, dado que involucra a muchas cosas. Básicamente, distintos tipos de mecanismos, distintos tipos de timing en los cuales se pueden eh, entrar algunas terapias y distintos targets, obviamente, para esas terapias. ¿Ya? Y lo que es más malo aún es que en realidad la mortalidad, a pesar de todo esto, sigue siendo bastante alta. Y en gran parte está dado que durante el trauma también se genera una coagulopatía que es inducida por el trauma, que tiene su propia mortalidad y que es bastante frecuente y difícil de tratar. Los invito a revisar este paper. Este paper se publicó en el Nature el 2021. Eh, Da cuenta de cómo este tema está súper bien estudiado y este es un artículo súper bien recomendado que explica toda la fisiopatología y todo lo que realmente hay que saber sobre la coagulopatía inducida por el trauma. ¿Ya? Así que los invito a revisarlo en algún momento, se los puedo mandar cuando quieran. En este obviamente nos señalan que, de hecho, el trauma es la cuarta causa de mortalidad en los menores de 50 años. Esto es bien conocido en general y esto es bastante constante a través de todos los estudios en general. Y se sabe también que el sangrado no controlado es alrededor del 25% de todas las causas de las muertes relacionadas con trauma. Y un cuarto de estos sangrados son debido a este trastorno coagulopático secundario al trauma. Importante de esto es que de alguna manera esto puede ser prevenible o tratado si es que es tratado, digamos, a tiempo. ¿Ya? Em, Es súper complejo abarcar el tema, dado que durante el trauma y durante la coagulopatía inducida por el trauma se generan distintos mecanismos que, eh, por un lado, generan un trastorno fenotípicamente del tipo hipocoagulopático y por el otro lado, fenotípicamente del tipo hipercoagulopático. Y de hecho estos se mezclan, intermezclan tanto en las fases precoces como en las fases más tardías, haciendo súper difícil identificar cuál es el fenómeno particular y también siendo súper difícil saber exactamente en qué momento actuar y con qué tipo de fármaco o con qué tipo de estrategia actuar. De hecho, se ha intentado incluso clasificar, digamos, el trastorno coagulopático secundario al trauma de manera más bien operacional, ya que en realidad es un fenómeno que coexiste a la vez con fenómenos de hipocoagulabilidad e hipercoagulabilidad, como había mencionado, pero se trata de dividirlo como más o menos en un trastorno temprano y un trastorno tardío. El temprano definido más o menos que el que ocurre entre las primeras 6 horas de la injuria y que se caracteriza en general por tener trastorno de la hemostasia que más bien llevan a hemorragia, o sea, más bien más hipocoagulopático. Y el tardío se caracteriza ser aquel que ocurre más bien en las 24 horas en adelante
y tiende a ser un poco más desde el tipo hipercoagulopático, ¿ya? Pero insisto que no son excluyentes y esto ocurre en todos, digamos, al mismo tiempo. Están así que, de hecho, los mecanismos son súper complejos, porque en esto, como ya mencioné en algún momento, está involucrado la hipoperfusión inicial que ocurre durante el trauma, la injuria de los tejidos, activación endotelial, inflamación, activación del sistema inmune, etcétera. Y todo esto va a llevar finalmente a que todos los efectos de la inflamación, ya sea, por ejemplo, mediado por trombina, efectos de la coagulación, fibrinógeno, etcétera, tiendan a alterarse, ya sea aumentando o disminuyendo según el timing. Aquí un pequeño recuerdo de lo que es el modelo celular de la coagulación, donde existe una primera fase de iniciación, ¿cierto? Que ocurre en base al factor tisular que está en el endotelio, ¿cierto? Porque cuando se genera una injuria, básicamente esto se activa y el mecanismo final es generar una pequeña cantidad de trombina. Después de eso pasa a una fase de amplificación en la cual ocurre como superficie sobre la plaqueta, ¿cierto? Que tiene como objetivo aumentar esta cantidad de trombina hasta generar y pasar a la fase, a la última fase que es la de propagación, en la cual se genera el burst de trombina y básicamente se generan grandes cantidades de trombina. No nos vamos a tener en esto, por supuesto. Pero quiero recalcar aquí que la trombina es bastante importante, ya que, como pueden ver, tiene y actúa en hartos efectores distintos. No solamente está relacionada con la coagulación, con la procoagulación per se, como uno más o menos lo piensa. De hecho, está interrelacionada íntimamente con factores como proinflamatorio, antiinflamatorio, antifibrinolíticos, procoagulantes e incluso anticoagulantes. Lo que le hace súper interesante para los distintos investigadores, porque puede ser un target el cual se puede, digamos, alterar, y básicamente uno pudiese tener ahí un target de intervención en el caso de pacientes de trauma en el cual se le genera todo este desbalance de la trombina, básicamente. De hecho, es tan así que hay estudios súper emblemáticos que han demostrado outcomes súper duros. Por ejemplo, ustedes probablemente lo deben conocer, el CRASH 2, el CRASH 3, el 2 que salió en el 2010, que básicamente evaluó los efectos del ácido tranexámico en la mortalidad en pacientes de trauma, y de hecho demostró, digamos, reducción en la mortalidad. Y el CRASH 3 que se repitió en el 2019 por el mismo grupo, también fue publicado en el Lancet, que básicamente aplicó el mismo protocolo, pero en pacientes con trauma cerebral, básicamente con TEC. ¿Ya? En ambos grupos, o sea, en ambos estudios, se utilizó el clásico protocolo de 1 gramo más 1 gramo en las siguientes 8 horas. La única diferencia estaría dada que en el CRASH 2 se utilizó en las primeras 8 horas y en el CRASH 3 básicamente se hizo en las primeras 3 horas, donde es un poco más relevante intervenir en los casos de trauma cerebral. Y como dije, estos, bueno, son dos estudios súper grandes. Se me quedó pegado. Son estudios súper grandes, ambos fueron randomizados y pudieron reclutar muchísimos pacientes. De hecho, el CAT2 alrededor de 20.000 pacientes, el CAT3 alrededor de 12.000, y ambos demostraron disminución en la mortalidad, los cuales lo hacen unos estudios súper relevantes. Pasa que además, como bonus track, justo este 14, que fue el miércoles creo, salió este estudio, el Patch Trauma, de hecho, de investigadores de Australia, que básicamente viene a deshacer un poco los resultados con los cuales se había obtenido el CRASH 2 y el CRASH 3 anteriormente. Si bien no es un estudio tan grande como los anteriores, aquí se demostró que no había una disminución en la sobrevida en los pacientes que se le aplicaba este protocolo, aplicando, digamos, el tranexámico de manera prehospitalaria. Solo lo menciono aquí porque es bastante interesante, en algún momento puede llegar a generar polémica o puede cambiar la guía, así que sería bueno revisarlo en algún momento. Otro estudio importante que se han desarrollado a partir de este mismo concepto es, por ejemplo, el concepto de transfundir en bloque. ¿Ya? Y es así como estos investigadores publicaron en el 2015 en el JAMA el famoso estudio PROPER,
que básicamente lo que hace es evaluar dos estrategias de transfusión en bloque, vale decir, transfundir en bloque plasma, plaqueta, rojo, en una razón que sea proporcional, ojalá elevada, vale decir mayor a 1, o sea, 1, 1, 1 o versus una razón 1, 1, 2. Sin embargo, ellos no encontraron diferencia entre estas dos estrategias desde el punto de vista de la mortalidad, pero sí se vio que la hemostasia se obtenía mucho mejor en el grupo 111, ¿ya? Y que además no había ninguna diferencia entre la seguridad del uso de ambos métodos. De hecho, esta estrategia es la que actualmente se usa en general en las guías de manejo de trauma, etcétera, y es la estrategia que se recomienda como manejo inicial en los pacientes de trauma, y de hecho, estos mismos autores sugieren usar esta estrategia inicialmente y luego comenzar una estrategia más basada en exámenes, puede ser ROTEM, puede ser con exámenes generales. Estos otros autores publicaron este otro estudio también que es importante, el RETIC, que también es bien mencionado en la literatura de trauma. ¿Ya? Básicamente, estos autores lo que hacen es publicar en el 2017 un estudio que encontró claro beneficio de fundir concentrados de protombínicos, o sea, vale decir, por ejemplo, octaplex y todas esas cosas, versus transfundir plasma solo. ¿Ya? Esto además basado en Rotem, de lo cual es como un gran aporte, digamos, dado que es como uno de los primeros estudios que demuestra superioridad, digamos, con una estrategia del tipo Goal Directed. ¿Ya? Y de hecho este estudio tuvo que ser suspendido antes de terminarse, dado que había futilidad, digamos, los pacientes que se estaban dando solamente plasma, de hecho se estaban muriendo más, se están exsanguinando más, y tuvo que pararse ahí. Entonces, básicamente los autores concluyeron que claramente el manejo inicial ya sea con octaplex más fibrinogen, debéis hacer el manejo inicial y es muy superior por sobre el manejo en estos pacientes versus solo plasma. Otro estudio en la misma era han también evaluado el tema del ROTEM y comparado distintas estrategias. Por ejemplo, de transfundir empíricamente con una estrategia de transfusión y eso suplementarlo o compararlo versus la guía del ROTEM o con la guía de pruebas de coagulación tradicional, ya sea como TTPK, fibrinógeno, etcétera, de plaquetas. Sin embargo, ellos no encontraron diferencias significativas cuando uno maneja a este tipo de pacientes, evaluándolo ya sea con ROTEM o con pruebas de coagulación normal. ¿Ya? Toda esta estrategia, de alguna manera, como lo vemos en este artículo publicado en el 2021, básicamente han demostrado mejores outcomes en los pacientes que sufren de trauma. Y estas estrategias básicamente se pueden resumir como el uso tranexámico, que ya lo mencionamos, la reducción de la expansión de fluido, o sea, ojalá no usar tanto cristaloides, utilizar estas estrategias de bloque en alta razón, o sea, de 1 a 1, ¿ya? Y lo otro que siempre recalcan es que la estrategia debe ser siempre súper precoz, ojalá antes de las 3 horas, de hecho. De hecho, este año se publicaron las últimas guías europeas del manejo de trauma o de sangrado mayor y de la coagulopatía secundaria trauma. Y de hecho, todos estos estudios están dentro de esta guía y las recomendaciones que hace esta guía son basadas en esa evidencia. Ahora, esto no solamente es relevante para el ámbito del trauma, también es relevante porque básicamente sientan evidencia, sientan la base para estudios en otras áreas que también, donde también es importante el sangrado. Por ejemplo, en anestesia cardíaca, por ejemplo, en trasplante. Y es así, por ejemplo, que eso ha llevado a otros autores, por ejemplo, el grupo Carcuti con el Fibers para comparar el liofilizado de fibrinógeno versus frío precipitado,
O para también comparar, por ejemplo, el Octaplex versus el plasma en cirugía cardíaca. De hecho, hay un randomizado que están dando que es del grupo japonés de Lilian Pei. Pero para no detenerme mucho en esto, a lo que venimos básicamente es que existen varios estudios, pero observacionales, que sugieren que la administración temprana de estos factores de complejo protrombínico, llámase Octaplex, ¿cierto? Reducen el consumo de productos sanguíneos en general y tienden a mejorar la sobrevida versus solo administrar plasma por sí, ¿ya? Por lo tanto, un estudio que sea de alto nivel de evidencia, con alto poder, sería súper bueno para la práctica clínica porque podría cambiar incluso las conductas. Algunos de estos estudios que menciono, en los que se basa, es por ejemplo de este grupo de Stock que lo publicó en el Critical Care del 2010. De hecho, ellos lo que hicieron fue demostrar que el uso de la terapia Gold Direct es eficaz, fácil y mejora la sobrevida versus otros scores de riesgo, que son el TRIS y el RISC, que obviamente no nos vamos a tener en esto. Este mismo grupo publicó un año después que el uso de concentrados de protombina junto al uso de fibrinógeno era superior al uso de solamente plasma en pacientes de trauma, medido en cómo aumentaba el consumo de productos sanguíneos. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica básicamente que el grupo de solo plasma claramente aumentó el consumo de distintos productos sanguíneos. Otros autores también han visto que, además, si es que se le añade al plasma un protocolo donde se añada además complejo proteínico y se compara versus a pacientes que solo reciben plasma, también se ha encontrado una tendencia a menor mortalidad y no había una diferencia en las complicaciones tromboembólicas, que es como una de las grandes complicaciones que en general se le tiene miedo con estos productos. Y esto ha sido replicado también en otros estudios, en los cuales también se han encontrado disminución significativa de la mortalidad y también está asociado a disminución del requerimiento de más glóbulos rojos y otros productos. Ahora, todos estos son estudios observacionales, no son estudios randomizados grandes, son estudios generalmente en centros únicos, por lo tanto no son estudios grandes que permitan generar un cambio de conducta o que puedan ser incluidos mucho en una guía. De ahí que entonces estos autores, de los cuales nos convoca, se les ocurrió hacer este estudio. Básicamente lo que ellos querían hacer es investigar la eficacia y la seguridad del uso de factores de concentrado protombínico, de 4 factores, perdón, ¿ya? Y administrárselo a pacientes que están en riesgo de transfusión masiva. La idea de ella era que si ellos sistemáticamente administran estos factores combinados a una estrategia de transfusión basada en las guías, por ejemplo, en bloque, con un ratio alto, sería superior a una estrategia de solamente transfundir en bloque, ¿ya? Y eso debiese verse reflejado en la reducción en las primeras 24 horas del consumo total de productos sanguíneos en pacientes que están en riesgo de transfusión masiva. Básicamente existen distintos complejos protrombínicos en el mercado. El más clásico que uno conoce es el Octaplex, básicamente. De hecho, en este grupo el que ellos usaron es uno que se llama Kcentra, que es un producto francés, básicamente, ¿ya? Y existe también otro en el mercado que es el Veriplex y probablemente deben haber otros más. Eh, el punto principal de esto es que se les dice que son de 4 factores porque básicamente lo que todos contienen son al menos factor 2, 7, 9, 10 y algo de proteína S y C.
El problema es que la composición particular de cada uno de esos factores en cada uno de estos productos es distinta, vale decir, la concentración de cada uno de ellos. Por lo tanto, no son absolutamente comparables, como vamos a ver. Bueno, este es un estudio prospectivo, randomizado, multicéntrico, con doble ciego, de superioridad, que se realizó en Francia en 12 centros, ¿ya? De alto trauma, de nivel 1 de trauma, de hecho, que se define como centros que tienen a lo menos más de 200 pacientes al año con un score de injuria, que es el ISS, más de 15, que son básicamente pacientes graves de trauma mayor. Los autores lograron reclutar en su estudio un N de 327 y lograron dividir eso en dos ramas, la rama que se le admitía factor más el protocolo de 165 y una rama placebo que recibió básicamente suero, ¿ya? El enrolamiento duró desde diciembre del 2017 hasta el 4 de agosto del 2021. Y el análisis de este trabajo fue con intención de tratar. Los criterios de inclusión que ellos tuvieron fueron todos que fueran adultos sobre 18 años, que sean traumas mayores, definidos por sus propios criterios, pacientes en riesgo de transfusión masiva, que lo definieron como el requerimiento de más de un glóbulo rojo, de un concentrado de glóbulo rojo, antes de la llegada al hospital, básicamente, o dentro de la primera hora de admisión. Y también ellos utilizan una herramienta que se llama, un score que se llama el ABC, que es bastante antiguo, que es como del 2009, de hecho, ¿ya? Que es ese que está ahí abajito, también para estratificar a estos pacientes si que están en riesgo de transfusión masiva o no, ¿ya? Y también le dan espacio a una evaluación clínica de la persona que básicamente lo atendía. Ellos definían además transfusión masiva como el uso de más de 3 glóbulos rojos dentro de las primeras 4 horas de admisión o más de 10 glóbulos rojos durante las primeras 24 horas. Además definían la coagulopatía secundaria al trauma como una prolongación del tiempo de protrombina, ¿ya? Más de 1.2 veces y severo más de 1.5 veces su basal. Los criterios de exclusión fueron básicamente todos los pacientes que ya habían tenido un paro antes de la randomización, se habían muerto o que estaban admitidos por alguna otra causa que no fuera el trauma, ¿ya? O que además estuvieran embarazadas, etcétera, ¿ya? O hayan estado con anticoagulantes previos. Eso es bien relevante para los resultados que vamos a ver al final. Una cosa que a mí en realidad me llamó la atención es que, dado el sistema de seguridad social que tienen allá en Francia, algunos pacientes que no tenían seguridad social básicamente lo excluían. Me pareció curioso, más que nada. Bueno, esta fue la forma de randomizar básicamente. Ellos empezaron a randomizar cuando el paciente llegaba a la admisión. Y la randomización se hacía dentro de la primera hora de admisión. Randomizaban en bloque de tamaños de más o menos entre 2 a 6, que también era randomizado el número, ¿ya? Y eso estaba certificado por centro, ¿ya? Todo esto era ciego. La randomización la hacía un centro, el cual enviaba unas cajas selladas, etcétera, con sus papelitos, y entregaban los sobres con la randomización correspondiente para cada centro. Ellos lograron, después de todo el proceso de randomización, lograr incorporar 325 pacientes, 327 pacientes, perdón, que fueron randomizados en dos ramas, en la rama de tratamiento, 165, y en la rama placebo, 162 pacientes. Y las intervenciones que ellos propusieron fue administrar el concentrado de protrombínico de 4 factores en una dosis de 25 unidades equivalentes de factor 9 por kilo, que es como lo que se maneja un poco en la literatura, se maneja entre 20 a 25, ¿ya? O 1 ml por kilo, ¿ya? De una dilución estándar que ellos preparaban. Y eso lo administraban a 120 ml hora. O
placebo, que básicamente era lo mismo, pero solamente suero. Y también se administra a 1 ml kilo y a 120 ml hora, ¿ya? Esto era ciego también, lo administraba una enfermera que no estaba involucrada en el tratamiento del paciente y básicamente ambas jeringas, las jeringas siempre eran opacas, no se sabía nunca el contenido que tenía el producto, por lo tanto no se sabía si tenía octaplex. Que no sé si alguna ha utilizado alguno de estos liofilizados, tienen un color particular, de hecho el octaplex se nota que es octaplex porque es azul, ¿ya? O sea, todos los complejos proteombínicos, de hecho, tienen un color particular. Y además de esto, todos los pacientes, independientemente de la rama, recibieron glóbulos rojos, ¿ya? Plasma y plaqueta en una razón de 1:1 a 2:1, según el protocolo del PROPER, que es el que les mencioné antes. Recibieron también ácido tranexámico según los protocolos CRASH 2 y 3, que es básicamente 1 gramo más 1 gramo en 8 horas. ¿Ya? Eso ojalá dentro de las primeras 3 horas. Además, recibieron concentrados fibrinógenos cuando el fibrinógeno estuviese bajo 1,5 gramos por litro o o un test viscoelástico, si es que estaba disponible, por ejemplo, un Rotem, etcétera, mostraba alguna disfunción del fibrinógeno. También se administraban plaquetas para mantener las plaquetas sobre 50.000. Outcome primario de este trabajo fue el consumo total de productos sanguíneos, la media del consumo total de productos sanguíneos en las primeras 24 horas. Y de los secundarios, quisieron ver también el consumo de cada uno de los factores, el tiempo hasta que se normalizara el tiempo de protrombina, que básicamente es como cuando salían de la coagulopatía, eh, tiempo al control de hemorragia, la mortalidad a los 24 horas, a los 28 días, eh, otros como números de días en la unidad de cuidados críticos, números de días libre de ventilador, etcétera. El estatus a los 28 días, si estaba hospitalizado o no estaba hospitalizado, y cuál era el Glasgow, la escala de Glasgow al alta, básicamente. También se hizo un análisis de grupo, que básicamente lo que quería ver era la rama como de seguridad del estudio, y aquí se vieron todos los eventos trombóticos que ocurrieron dentro de los primeros 28 días. Para calcular el tamaño muestral, ellos consideraron una reducción, o sea, consideraron significativa la reducción de un 25%, ¿ya? En el consumo de glóbulos rojos, ¿ya? O una reducción de 3 unidades en las primeras 24 horas, ¿ya? Esto es basado en otro estudio observacional en los cuales veían que ahí en Francia, en promedio, se consumían más o menos 12 unidades, 12 unidades en un trauma mayor, básicamente en una transfusión masiva. Entonces, la reducción de 3 unidades para ellos ya era significativo o de un 25%. Y con esto calcularon que necesitaban 162 pacientes para cada grupo para obtener un poder del 80% que les permitiera un error alfa del 0,05. Y los resultados, bueno, no muy alentadores, la verdad. La verdad es que del outcome primario no hubo una diferencia estadística significativa entre los dos grupos, entre placebo y el grupo de intervención, ¿ya? Y lo pueden ver claramente en la gráfica, ¿no? No vale mucho la pena tanto analizarlo, la verdad. Claramente aquí se ve en la tabla que el p-value 0,72, de hecho, incluso los outcomes secundarios, ninguno fue tampoco significativo. Lo que sí fue significativo es que el riesgo de eventos tromboembólicos en los pacientes del grupo de intervención fue mucho mayor, ¿ya? Fue significativamente mayor. De hecho, un riesgo absoluto de más del 11%, lo cual obviamente aumenta la preocupación porque será como la rama de la seguridad del estudio. Bueno, y en la discusión, los autores básicamente comentan el por qué obtuvieron estos resultados, y ellos comentan que la idea de ellos era básicamente diseñar este estudio para
de alguna manera hacer que con su intervención se genere un burst de trombina que logre de alguna manera como regular esta disregulación de la hemostasia de la trombina en los pacientes con riesgo, con alto riesgo de transfusión masiva en trauma. ¿Ya? Pero ellos reconocen que básicamente todo este trastorno es súper complejo, un poco como el esquema que les mostré al principio, que hay muchos factores involucrados y que no necesariamente el aumento de solamente la trombina llevaría necesariamente a la reducción del consumo de otros factores. De hecho, ellos mismos mencionan que en otras coagulopatías, no del trauma, hay otros inhibidores naturales de la coagulación que se contrabalancean y de hecho no se generan los mismos trastornos como en el trauma. En el trauma hay déficit de tantos factores procoagulantes como anticoagulantes, por lo tanto, de alguna manera, en las fases más tardías, como había mencionado al principio, predomina un estado un poco más procoagulante, lo que pudiese explicar que si a estos pacientes le administramos un poco más de sustrato para generar trombina, como es con los concentrados de protombina. Ellos explican que podría esa ser la causa de que se generen efectos secundarios, como más trombosis. Y de hecho ellos hicieron un análisis post-hoc que básicamente confirmaba esto, que de hecho ellos pensaban que al proveer mucho más sustrato de trombina con los factores, ellos estaban realmente incrementando el riesgo tromboembólico. Algunas limitaciones que ellos mencionan en el estudio y que son como las críticas que se le ha hecho a este estudio en general en todos los journals, es que lo primero es que la droga fue administrada en combinación junto a plasma. Y esto previo incluso a evaluarse el estado de la coagulación en ese paciente, previo a tener pruebas viscoelásticas, previo a tener incluso pruebas de coagulación normal, lo cual puede llevar obviamente a errores. Y hay estudios que han demostrado que la administración de plasma de manera profiláctica o de estos factores incluso puede aumentar el riesgo de trombosis. Em, Obviamente estos pacientes pueden ser expuestos a este riesgo de sobredosis, como ya lo había mencionado, básicamente, y generar todos estos trastornos. Em, lo otro que también se les critica es que en este estudio no se utilizaron estrategias goal directed ni dirigidas por Rotem, dado que el Rotem en general no está ampliamente disponible en todos los centros, no es 100% disponible, y además los valores del Rotem no están estandarizados y al día de hoy tampoco hay consenso exacto de qué parámetro ocupar en cuál o tal situación. Por lo tanto, ellos trataron de utilizar una aproximación un poco más pragmática para darle más validez externa a su trabajo y decidieron no utilizar el ROTEM o alguna prueba viscoelástica para guiar la terapia. La otra crítica que se le hace es que el outcome primario en realidad no es un outcome tan duro. De verdad, no es mortalidad, básicamente como han demostrado otros estudios grandes como el CRASH, etcétera. Ahora ellos se defienden diciendo que todavía es una meta más o menos importante, dado que las transfusiones, el exceso de transfusiones se relaciona, digamos, con el daño a otros órganos. ¿Ya? Lo otro es que hubo también, que es bien interesante, que hubo un retraso en la administración del plasma en la rama de placebo, lo cual pudo haber sido una fuente de bias en el análisis, etcétera. Lo cual dicen que puede haber sido algo menor, ¿no? Y lo otro que también es que se les critica es que ellos utilizaron este concentrado de factores que es exclusivamente de Francia. Y como había dicho, existen distintas presentaciones que pueden variar en su composición particular. Por lo tanto, los resultados que hubiesen tenido de este estudio en realidad son atribuibles más bien a ese factor, a esa marca, más que a los factores en general, ¿ya? De hecho, esto les quita un poco de validez externa al trabajo. Y lo otro que se les critica es que son solo adultos y no incluyeron población pediátrica. Por lo tanto, esto no se puede aplicar obviamente a población pediátrica.
Entonces, las conclusiones finales fue que no hubo beneficio al añadir estos factores a una estrategia de transfusión en bloque en pacientes con trauma en riesgo de transfusión masiva. ¿Ya? Y incluso hay un posible daño dado el alto rate de eventos tromboembólicos, particularmente en los pacientes que tenían la protrombina elevada desde el inicio. ¿Ya? Por lo tanto, ellos no soportan el uso de estos factores en los pacientes de trauma en riesgo de alta de transfusión masiva. Eso es. Bueno, voy a dar espacio a la discusión si alguien quiere hablar. Mati, Hola. hola Mati, muy interesante, gracias. Una pregunta, dos. ¿Cuán diferente es el producto francés del Octaplex que se usa acá en proporción de factores? ¿Hiciste esa miradita? Sí, Y sí dos, tengo. el Tengo una tablita. retardo, el retardo de la administración en el grupo placebo fue de cuántos minutos, horas en la administración de los factores de población. De plasma parece que fue, no me acuerdo. Sí, sí, exacto. Sí, la composición así en porcentual exacta no me la sé de memoria, pero está, de hecho, les puedo mandar una tablita que es bien bonita que encontré, de hecho, que salen todas las marcas y sale la composición exacta de cada uno de los factores. Y la verdad es que es significativa. Hay unos que tienen así unas cantidades de 9 que no tienen nada que ver con la otra y algunos que incluso no tienen proteína C ni S. Entonces, en particular esta, la francesa versus el Octaplex, varían de manera significativa. Ahí les voy a mandar la tableta, a ver si Ok, se las puedo compartir. Y lo otro, ellos se retrasaron más o menos en una hora. Esa era como la diferencia. qué raro. ¿Y Ahora, por qué podrían sí, ser? sí, eso es como algo que se les critica porque efectivamente es algo que mancha un poco el análisis de los datos, Sí, sobre todo en la rama ya. placebo. Mati, oye, gracias por el resumen y la presentación, súper buena. Este trabajo fue financiado en parte por la industria que Uf, genera, que sí, produce esta cuestión. ¿Ah? sí, sí. Y a pesar de eso, los gallos presentan resultados negativos, lo Mm, que apoya el trabajo por ese lado, digamos. sí, po, sí. Eh, pero mi pregunta para ti, ese es un comentario, digamos, pero la pregunta Mm, para ti es, ¿cómo quedamos aquí? ¿Qué es lo que opinas tú con respecto al uso de estos concentrados protrombínicos? sí, po. Por lo menos, no sé en este contexto, a lo mejor aquí ya está sellado el pronóstico, digamos, pero para otras Claro. situaciones, porque algo de esto vivimos en su época con antifirinolíticos que se usaban en cirugía cardíaca, no me acuerdo cómo se llama, La proteína, básicamente. la protinina, que era la reina de la farmacología en su momento y murió, pero muy rápido cuando empezaron a aparecer casos de trombosis y de efectos colaterales, Sí, digamos. ¿Cómo ves tú exactamente. la situación con esto mismo en Sí. otras áreas o en otros contextos? Sí, es súper buena pregunta y gracias por la pregunta. Mira, efectivamente, y es algo que yo no mencioné ahí, pero más de alguno probablemente fue a ver un poco la letra chica. Todos los autores, básicamente todos los autores, estaban financiados por Octafarma, de alguna u otra manera. O sea, era impresionante digamos, el conflicto de interés en ese sentido. Y a pesar de ello, como bien dice Tito, publicaron estos resultados, digamos, lo cual da un poco más confianza en el investigador, ¿cierto? Yo creo que en lo personal, viéndolo un poco en perspectiva, por ahora esto no nos permite cambiar conductas, dado que existen todavía otros trials grandes que están en este momento, por ejemplo, en el área de la cirugía cardíaca, que están comparando, de hecho, Octaplex versus Plasma. Y hay otros previos, y han habido estudios pilotos, los que mencioné, por ejemplo, el grupo de Canadá, de Carcuti, etcétera, del Fiverr y todo eso,
que han encontrado, la verdad, efectos favorables al uso de factores protrombínicos versus plasma. Ahora, cabe mencionar que en el trauma, si bien es una situación de alto requerimiento de transfusión, no es igual desde el punto de vista fisiopatológico a lo que ocurre, por ejemplo, en una cirugía cardíaca, a lo que ocurre, por ejemplo, en un trasplante hepático, etc. Son situaciones un poco distintas. Y de hecho ellos algo mencionan de eso en la discusión. De hecho ellos plantean que en otras situaciones la hemostasia tiende a equilibrarse de manera distinta. Y pareciera ser que en la situación de cirugía cardíaca, por ejemplo, o más bien yo me atrevería a decir del perioperatorio, se comporta más bien como ese tipo y no tanto como una fisiopatología del tipo de trauma. Sin embargo, y lamentablemente, los grandes estudios al respecto de transfusión, de derivados protrombínicos, de fibrinol y todas estas cosas, derivan de los estudios del trauma. Entonces ahí estamos un poco pillados en ese sentido. Pero yo creo que finalmente van a demostrar algún beneficio, porque de hecho, la tendencia es a utilizar liofilizados más que otra cosa, y esto lo ha demostrado bastante bien el Fiverr, y cuando han utilizado derivados de fibrinógeno versus crioprecipitados. Esa es mi opinión personal. Yo creo que no va a cambiar mucho el asunto con este trabajo. Eh, Tiene que haber otro contrabalanceo para el tema de, al menos de los factores. Yo creo que no es para sacar conclusiones. Además que el protocolo es un poco raro porque uno no tiende a administrar plasma y derivados protrombínicos simultáneos. Digamos, en general uno prefiere uno o el otro. Por lo tanto, es un poco difícil ahí decir que esa es como la mejor estrategia. Yo me esperaría un poco de los randomizados que todavía están dando vueltas y estamos esperando resultados, de hecho, y que son del ámbito de la cardiocirugía. Mati, Sí, no me fijé bien, pero ¿qué tipo de trauma tenían más los pacientes? ¿Era más penetrante o más trauma cerrado? Porque eh, clásicamente en Francia los traumas son cerrados, tienen sí, mucho menos trauma sí, penetrante. Tal vez sí. eso también influye. De hecho sale el material suplementario, No lo leí, no lo leí, como la confieso. distribución. No, sí, pero como la distribución, nadie se lo lee en verdad en general. Sale la distribución y efectivamente son más traumas cerrados, no son traumas como penetrantes, etcétera, esas cosas. Sí, se cumple la regla. Sí, yo creo que todo eso influye en el trauma porque uno sabe, de los que llevamos muchos más años, que es tan distinto manejar desde el punto de vista de todo, un trauma penetrante suele ser mucho más, bueno, a menos que sea un arma de fuego brutal, pero los traumas Sí, por arma blanca en general son mucho más fáciles de manejar, aunque sean muy exsanguinantes, son mucho exacto. más fáciles de manejar porque aun cuando hagan coagulativas cerrando la llave, tienden a Sí, mejorar. sí, la Entonces, injuria es mucho menor, efectivamente, y las fuentes de producción de protrombina y de factores y de inflamación es mucho menor. sin duda, Bueno, sin duda. claro, creo que como dicen, no está todo dicho. Sin embargo, yo debo decir que ya hace, no sé, décadas que los franceses usan factores liofilizados de todo, porque ellos tienen un Sí, muy buen sistema productivo, por así decirlo. Y la gente que está ahí, entre los cuales Bruno Riou, me parecen de una seriedad tremenda. sí. Entonces, puede ser que en el resto del mundo se siga usando, pero te aseguro que los franceses no lo van Lo van a seguir usando. O sea, de a hecho, ellos mismos al día de hoy, hacer. más que plasma, utilizan también un plasma reconstituido, que es otro tipo de plasma, digamos, que en el fondo es Sí, plasma derivado del humano, pero es purificado y reconstituido. O sea, sí, pues. en ese sentido, Pero efectivamente, los franceses nos llevan la vanguardia desde años, sobre todo recordemos que en el fueron ámbito del trauma. los franceses los que tuvieron el problema del VIH con su banco de sangre hace más o menos 30 y Así es. tantos años. Desde entonces en adelante, o incluso cárcel, desde entonces en adelante han sido tremendamente rigurosos en el tema
O sea, lo que a uno más le costaba como becado era llenar todos los papeles del banco de sangre. Créeme que era una locura. Me imagino, me imagino. No, pero siempre han estado en la vanguardia en todo el tema de transfusiones, de trauma, de hecho, ahí nació la especialidad de emergenciología también, pues, o sea, de hecho, parte de Sí, ahí, la medicina perioperatoria, todo ese tema, muy bien desarrollado. No sé si habrá alguien más que quiera hacer un comentario. Que nos mandes la bibliografía, si no es mucho, en una Sí, carpetita. de todas maneras, de todas maneras. Ya. Ya pues, Mati, yo creo que estamos. Te agradezco Yo creo mucho que la estamos. presentación. Súper buena. Ya, pues. Ya, Ya Gracias, pues, pues, muchas Mati, Mati. Muy gracias abrazo buena para por todos. la presentación. concurrencia. Chao, chao. Que estén Gracias, bien, Mati. sí. Chao, que estén bien. Chao, chao.